Queridos oyentes, una vez más, estamos aquí para ayudarles a interpretar las doctrinas apostólicas, las doctrinas de las Santas Escrituras. Para el efecto vamos a leer hoy el libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, voy a leer el capítulo 11. Zacarías capítulo 11, textualmente dice la palabra del Señor, el versículo Zacarías 11. Voy a leer el Zacarías 9, 9. Textualmente la palabra del Señor dice, regresemos un momentico a Zacarías 11. Libro del profeta Zacarías capítulo 11, voy a leer el versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto se escribió miles de años antes de que Jesucristo se hiciera hombre, antes de que Dios tomara una vestidura de carne en semejanza de carne, pero sin pecado. Entonces el escritor sagrado dice en el capítulo 11, el verso 12, y si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto es una profecía que está ya en el Antiguo Testamento, pero que se cumple perfectamente en el Nuevo Pacto en San Mateo capítulo 26. Y le voy a leer las escrituras en el versículo 15. Escuche cómo dice. Verso 14. San Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cuándo se cumplió esa profecía de Zacarías? Se cumplió en Jesucristo, en San Mateo capítulo 26, versos 14 y 15. O sea, que ese Dios Jehová del Antiguo Testamento se hizo carne en la persona de Jesucristo para que se cumpliese esa profecía. Ahora le voy a citar 3 versículos para demostrarle con la Biblia en la mano que Dios sí se hizo carne, que Jesucristo no es un enviado del cielo, ni es un enviado del Padre, ni es un representante de Dios, sino Dios mismo. Vamos a leer San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo de Dios estaba en Dios, y el verbo era Dios. La versión moderna dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, es Dios mismo. Pero leamos San Juan 1, el verso 14. Dice, y aquel verbo se hizo carne. No me gusta la versión moderna que dice fue hecho, porque a él nadie lo hizo. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan presenta a Jesucristo como Dios, como el Dios creador. Y San Juan es explícito, lleno del Espíritu Santo. San Juan dijo esas palabras, las aclaró muy, muy bien detalladas. Entonces, dice que ese Dios por el que pesaron 30 piezas de plata es el mismo Dios por quien dieron 30 piezas de plata aquí en este planeta. El segundo versículo está allí en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Entonces ya leímos que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Muchos predicadores que no tienen la revelación dicen que la gloria de Dios fue velada, fue escondida, que la gloria de Dios nunca se vio. Lamentablemente quiero decirle que eso también es una falsa doctrina. Si nosotros sí podemos ver la gloria de Dios, ¿y dónde la vamos a ver? En el Calvario. Allí veremos a Jesucristo con toda su majestad y con toda su gloria. Ahí en el Calvario es donde podemos ver la grandeza de Jesucristo, de Dios hecho carne, de Dios manifestado en carne. Entonces, el segundo versículo dice, 1 Timoteo 3:16 dice, Dios, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Misterio es algo que está oculto para la mente normal, para la gente que no tiene el conocimiento espiritual. Para ellos esto está vedado, ellos no lo entienden, porque para conocer la verdadera identidad de Jesucristo se necesita una revelación del Espíritu Santo. Entonces el escritor sagrado dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué dice indiscutible? Porque el hecho de que Dios se haya manifestado en carne, eso es indiscutible, eso es absoluto. Que Dios se hizo carne, eso es un hecho trascendental y contundente en las Escrituras. Dios no mandó a otro. Jesucristo no es un representante de Dios, es Dios mismo. Escuche cómo dice en qué consiste el misterio de la... Escuche bien la palabra, en qué consiste ese grande misterio. El misterio de la piedad consiste en que Dios fue manifestado en carne, en que el Dios del antiguo pacto se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y enseguida Pablo aclara la situación. Y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu en el río del Jordán, visto de los ángeles. Que los ángeles vieran a Jesucristo, eso no es una cosa del otro mundo, porque la Biblia dice que los ángeles ven a Dios de día y de noche, si es que hay día y noche. No, lo que pasa es que los ángeles lo vieron ahora en el pesebre de Belén, al Dios que es más grande que su propia creación, al Dios que es más grande que el universo, al Dios que es más grande que su propia creación, a ese Dios que desborda el universo, a ese Dios que se sentó en el trono de la creación. Los ángeles ahora lo ven como un bebecito en el pesebre de Belén. Y dice que fue admirado por los ángeles. Y voy a decirle algo, ese Jesús no es ninguna segunda persona, Él es el primero y el último. Si usted lee la carta a los Hebreos, el capítulo 1 y el verso 10 dice, y cuando introduce al mundo dice, alábenle, adórenle todos, todos, todos los ángeles de Dios. Si Jesús hubiese sido una segunda persona, si hubiera descendido del cielo una pequeña parte de los ángeles, pero mi Biblia dice que se bajaron todos los ángeles de Dios. Se vinieron y lo adoraron. Si Jesús hubiese sido una segunda persona, los ángeles no lo hubieran adorado. Porque los ángeles en mi Biblia dice que solo adoran a Dios. Entonces, ese niñito que nació en Belén es el Dios único y verdadero. Isaías 9:6, hablando de ese niño, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo es lo divino de Dios, hijo es lo humano de Dios. A ver, se lo explico mejor. La palabra niño representa lo humano de Dios. Y la palabra hijo representa la naturaleza divina de ese creador, de ese Dios. Entonces, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, el dominio universal.
su principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. A ese pequeñito que nació en Belén, el profeta lo llama Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No lo llama el Hijo eterno porque el Hijo eterno es una falsa doctrina. Jesucristo no empezó como hijo en el antiguo pacto, sino en el Nuevo Testamento. Entonces, comprobamos que ese Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y hay otro último versículo, que son muchos más, sino que por causa del tiempo no los podemos enumerar, pero está en Hebreos capítulo 1, verso 14. Textualmente la palabra del Señor dice en la carta a los Hebreos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Le confirmo Hebreos el capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber al diablo, al que tenía, porque ya no lo tiene. Para Dios poder destruir al diablo tuvo que tomar un cuerpo de carne, hacerse hombre en la persona de Jesucristo. Dios hubiera podido destruir a Satanás con un solo pensamiento, pero se hizo hombre para venir a enfrentarlo personalmente en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario el diablo recibió la derrota más contundente que haya podido recibir. Allí le quitó toda la autoridad. Satanás no tiene nada. Por allí andan diciendo que hacen pacto con el diablo. Querido amigo, amable oyente, el diablo no tiene nada. Jesucristo, una señora en Pereira decía, pero pastor, ¿es verdad que el diablo tiene cachos y cola? Y se le dijo, señora, la derrota que le propinó Jesucristo a Satanás en la cruz del Calvario fue tan contundente que si tenía cachos, no le quedaron ni cachos, ni cola, ni paila, ni trinche, ni infierno. Y si alguien tiene miedo de ir al infierno, es el diablo. Entonces continuamos con la tercera lección a continuación, si Dios lo permite. Muchas gracias por su amable atención y Dios los bendiga.